escuchando bien, que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos de parte de todo el equipo al primer webinar de esta serie de 3 que estaremos teniendo acá con Daniel de Power Automate. Así que bueno, antes que nada me presento para aquellos que se conectan por primera vez. Mi nombre es Mariana, yo voy a estar durante toda la sesión de soporte, así que si llegan a tener cualquier inconveniente, algo del audio o de la conexión, me escriben por allí al chat, ¿sí? Contarles que bueno, ya está conmigo Daniel Balaguer, un amigo de la casa que ha estado en varias oportunidades con nosotros. Así que bueno, un gusto ahí volver a poder contar con él. Em, Simplemente, antes de darle paso ahí a Dani, dejar que se presente, comentarles que como pueden ver, allí tienen una sección del chat donde pueden irnos dejando todas sus preguntas, así que no duden en irlos dejando los comentarios para Daniel. Yo luego se los voy a estar pasando y ahí Dani va a estar respondiendo. Simplemente eso, Dani, así que si quieres comenzar, adelante nomás. Venga, perfecto. Pues nada, hola a todos, muchísimas gracias por estar hoy en esta serie de webinars. Bueno, espero que estéis todos bien con el rollo este del coronavirus. Aquí en España está la cosa un poco bastante mal, así que nada, espero que estéis todos bien. Vale, vamos a empezar. Hemos dividido esta serie de 0 a 100 en tres webinars. Para los que no hayáis visto nunca Power Automate, no os preocupéis, vamos a empezar de cero, pero para los que ya habéis visto o ya habéis tocado Power Automate, tampoco os preocupéis porque, de hecho, en esta de hoy también vamos a avanzar bastante. Entonces, tanto si conocéis Power Automate como si no lo conocéis, no os preocupéis que yo creo que se va a entender todo perfectamente. En cualquier momento, si no entendéis algo, voy muy rápido, muy despacio, lo que sea, pues me podéis interrumpir y vamos viendo sobre la marcha. O al final, en la ronda de preguntas, bueno, como queráis, ¿vale? Vamos a avanzar. Bueno, pues nada, yo me presento, soy Daniel Balaguer y trabajo en Prisma como arquitecto de soluciones en 365. Llevo ya con CRM, bueno, desde que se llamaba CRM, la versión 4 en el año 2008, o sea, 12 años han pasado ya, y la verdad es que la evolución que ha tenido este producto ha sido espectacular. Sobre todo con la llegada del actual CEO de Microsoft, Satya. Él trabajaba antes en el departamento de Dynamics y esto se ha notado muchísimo en la evolución de todo el ecosistema, ¿no? Entonces, antes de pasar a la agenda de hoy, quería enseñaros esta imagen que me gusta mucho, que es donde se divide las 4 patitas que tiene la Power Platform. ¿Vale? Está por un lado Power BI, que es para el tema de analítica. Power Apps, que para desarrollo de aplicaciones. Aquí hay que tener en cuenta que dentro de Power Apps se engloban lo que son las Model Driven, que son las aplicaciones basadas en modelos, lo que era antes CRM. Canvas App, ¿vale? Y luego las aplicaciones de portal, que también estarían dentro de estas apps. Por otro lado está Power Automate, que, bueno, hasta hace nada se llamaba Flow. Y, bueno, la verdad es que a mí no me gustó el cambio, pero tiene todo el sentido este nombre, ¿no? Power, ya no solamente meterle lo de Power, sino que no solamente son flujos, sino que es mucho más, ¿no? Podemos automatizar procesos, pero ya no solamente automatizar procesos a nivel de API, que como se hacía hasta hace nada, sino que también incorporaron con el cambio de nombre unos nuevos tipos de flujo que veremos en la siguiente webinar o en la última, ¿vale? Que nos permite ya automatizar incluso los clics que hagamos con el ratón, teclado y demás. Y además integrarlo con los flujos. Eso es una pasada. Y luego, por último, está Power Virtual Agent, ¿no? Que esto es para meterle inteligencia a los agentes virtuales, ¿no? Para poder desarrollar bots aplicándoles un poquito de inteligencia a esos asistentes, ¿no? Y luego, lógicamente, desde la parte de abajo pues tenemos todos los conectores para las 4 patitas, la parte de inteligencia y luego, por supuesto, el Common Data Service. Yo aquí en esta gráfica quizás Power Automate lo pondría incluso más arriba porque es un poco el nexo de unión entre todos. Vale, y luego también quería enseñaros esta, que me gusta mucho, que es en la parte de abajo toda la plataforma Power Platform.
una capa por encima estarían todos los procesos y las aplicaciones custom que diseñemos, y luego por encima todas las aplicaciones de productividad de Microsoft. Y luego, esto lo quería enseñar porque Microsoft está recalcando mucho la figura de Teams, ¿vale? Teams en el centro de todo. La verdad es que es un productazo donde ya podemos integrar todos nuestros conectores y, por supuesto, con Power Automate, que también veremos en los siguientes webinars cositas chulas con esto. Vale, pues vamos a ver la agenda. Vamos a empezar con, bueno, como esto es un de 0 a 100, pues vamos a empezar con conceptos básicos, pero no os preocupéis que va a ser poquito. Luego vamos a ver buenas prácticas obligatorias a la hora de desarrollar los flujos, y ya vamos a empezar a subir un poco el nivel con tipos de datos y expresiones, qué tipos de objetos tenemos. Luego ya configuraciones de acciones y un poquito de ALM, ¿vale? En esto haremos esta hora de hoy. Todo esto lo vamos a ir combinando con demos, ¿vale? Tranquilos que no... Vale, pues vamos a los conceptos básicos. Bueno, ¿qué es esto de Power Automate, no? Bueno, con Power Automate empezó siendo un poco la idea para migrar los flujos tradicionales que existían en Dynamics, pero viendo el éxito que tenían aplicaciones como IFTTT, que no sé si la conocéis, que se hicieron muy famosas, en las que nos permitían conectar servicios, bueno, pues Microsoft hizo algo parecido. Lo que pasa es que no solamente te conecta servicios como IFTTT, sino que, bueno, IFTTT te conecta uno con otro. Al final, con Power Automate tú puedes conectar todos los servicios que quieras. Lo que vamos a poder hacer es conectar servicios y además automatizar procesos, y luego nos integra todos y cada uno de los productos de la familia de 3 y 5. Pero no solamente los servicios de Microsoft, sino que a día de hoy hay ya más de 500 conectores subidos, ¿vale? La última vez que hice una charla el año pasado había 300. O sea que en unos meses ya estamos en más de 500. Bueno, por supuesto, aquí están todos los productos de toda la familia de Microsoft, muchos de terceros, bueno, Twitter, están los principales servicios, pero además, en el caso de querer, bueno, o de no encontrar el conector necesario, bueno, Microsoft nos permite desarrollar nuestros propios conectores, ¿vale? Que esto también lo vamos a ver en el siguiente webinar, cómo desarrollar nuestros conectores custom. Vale, existen varios tipos de flujos. Por un lado están estos que veis aquí. Bueno, no sé si veis mi ratón. ¿Se ve el ratón? Bueno, estos que están aquí son los instantáneos o de botón, que son los flujos que se desencadenan bajo demanda, ¿no? Además, estos flujos los podemos invocar desde la aplicación móvil que dispone para iOS y Android, ¿vale? Son flujos manuales. Luego tenemos unos flujos programados que se ejecutarán en un momento determinado y con un patrón de repetición definido. Es decir, podemos ejecutarlo cada minuto, cada hora, cada día, cada mes, semanalmente, mensual, ¿vale? Y además que empiece en un momento determinado. Luego tenemos ya los flujos automatizados. Estos flujos automatizados lo que hacen es, se ejecutarán a través de un trigger, ¿no? Por ejemplo, cuando recibamos un correo electrónico, ¿vale? Eso podría ser un trigger. O cuando subimos un documento a SharePoint. Luego tenemos también los flujos que se disparan desde Power Up, ¿vale? Estos son, digamos, también flujos bajo demanda. Y luego tenemos también, como vemos aquí en la parte de la izquierda de Excel o del Common Data Service, cuando seleccionamos un registro del CDS o de una hoja de Excel, por ejemplo. Vale, estos son los flujos de botón. Tenemos una aplicación móvil para iOS y Android en los que vamos a tener aquí, vamos a poder lanzar desde esta aplicación estos flujos manuales, ¿vale?
Bueno, además en estos flujos de tipo manual, nosotros podemos definirnos los inputs de entrada, ¿vale? Tenemos aquí los tipos de tipo texto, si no, podemos subir un archivo, un campo de tipo email, un número o una fecha. ¿Vale? Esta es la parte del contenido dinámico. Por cada acción, nosotros podemos empezar a usar las salidas del elemento anterior. Esto, bueno, no os preocupéis que lo vamos a ver en un ejemplo ahora, ¿vale? Pero cada vez que entramos en, por ejemplo, si nos ponemos en el campo asunto, se nos va a abrir el contenido dinámico y nos va a mostrar todas aquellas salidas del elemento anterior. ¿Vale? Además, para flujos un poquito ya más complejos, nos permite añadir expresiones, ¿vale? Estos son muy útiles para, bueno, pues para, por ejemplo, utilizar contadores o calcular, bueno, en este caso sumar días, horas. Bueno, tenemos un montón de expresiones que podemos usar en los distintos atributos dentro de cada acción. ¿Vale? Luego también tenemos las variables. Las variables, antes de usarlas, bueno, siempre debemos inicializarlas antes, ¿vale? Debemos de seleccionar el tipo de dato, pero bueno, son muy útiles para contadores, para arrays, bueno, guardar estados, etcétera. Este tipo de variables no se deben usar nunca para guardar, bueno, cosas hardcodeadas, ¿vale? Eso es importante. Vale. A ver que no avanza. Vale. Las variables, sobre todo, se deben usar para ir almacenando cosas que vayamos construyendo según vamos leyendo cosas en el flujo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para construir una lista de aprobadores, ¿no? Lo que hacemos aquí es obtener una lista de correos y por cada uno de estos elementos concatenamos en el array, o sea, en la variable de tipo lista, estos correos separados por punto y coma, ¿no? Bueno, estamos pasando aquí muy rápido en la parte de los conceptos, pero bueno, ahora los veremos en ejemplos. Y luego es importante recalcar los conectores que hay contra Dynamics 365. Este conector de Dynamics 365 fue el primero que se empezó bueno, el primero que se liberó. De hecho, hasta hace poco el conector de Dynamics 365 tenía elementos deprecados y sacaron el del Common Data Service. Entonces, ahí te recomendaban usar siempre el del CDS. ¿Qué pasa? Que este conector finalmente no se va a deprecar, ¿vale? Vamos a tener los dos, tanto el de Dynamics 365 como el del Common Data Service disponible, ¿vale? La diferencia es que el de Dynamics 365 tiene una serie de datos que vienen, bueno, te extiende una serie de datos como por ejemplo los option set, ¿vale? No solamente te va a devolver el valor, sino también el texto como cadena. Vale, lo único que, bueno, yo siempre recomiendo utilizar el CDS porque gestiona mejor el tema de los entornos, ¿vale? Si vamos a utilizar los flujos para moverlos entre entornos, es mejor usar el Common Data Service. Vale, y luego por otro lado tenemos el Common Data Service, pero ocurre en Environment, que ahora vamos a ver qué diferencias hay entre estos dos conectores. ¿Vale? El Common Data Service normal lo que nos permite tiene por un lado estos triggers. Los triggers son las acciones que hacen que se desencadene el flujo. Por ejemplo, cuando creamos un registro en contacto, ¿vale? Cuando el registro lo eliminamos o cuando lo actualizamos o cuando el registro es seleccionado. En el caso del Common Data Service Current Environment, la diferencia es que para poder usar este conector debemos estar dentro de una solución, eso es lo primero. Y fijaros que en el tema del trigger tiene una gran diferencia, ¿no? En este caso solamente tiene un único trigger donde vamos a poder especificar el trigger condition, ¿no? La condición del trigger, ¿no? Pues que salte en creación, eliminación o actualización o cualquier combinación entre ellas. A ver, eso está muy bien porque de la otra forma tendrías que crearte un flujo para creación y otro para actualización
y al final estarías ahí duplicando flujos innecesariamente. Vale, esto es lo que comentaba de entornos. Con el Common Data Service, el conector normal, tenemos el entorno current. El current es en el entorno en el que nos encontremos, el entorno en el que esté creado el flujo. Pero luego también, además, podemos seleccionar el entorno al que queremos utilizar este componente, ¿no? Yo siempre recomiendo utilizar el current, ¿vale? Porque de esta forma es mucho más sencillo la migración entre entornos. Y luego el otro conector, pues lógicamente no tienes que seleccionar el entorno, puesto que estás en una solución y estás en el contexto de un entorno. Vale, buenas prácticas. Esto es un top de 5 buenas prácticas que, bueno, los 5 más importantes que debemos usar siempre a la hora de desarrollar nuestros flujos. ¿Vale? La primera es la documentación. Importantísimo añadir nombres y descripciones, ¿vale? Para hacerlo más legible. Filtrar siempre los conectores. Esto ahora vamos a ver lo que es. Mantener los flujos genéricos, ¿vale? Lo más genéricos posible. Usar soluciones y añadir manejadores de errores. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Vale, en el caso de la documentación, ya no solamente es importante añadir nombres descriptivos a las acciones, porque si estáis diseñando flujos grandes, mirad, fijaros en este componente que pone obtenemos cuenta, ¿vale? Si añadimos muchos elementos de este tipo, cuando vamos a utilizar sus salidas, pues a veces te puedes perder un poco y no saber sobre qué elemento estás cogiendo sus salidas, ¿vale? Entonces es importante nombrar todas las acciones bien y además añadirles una descripción. ¿Vale? Filtrar siempre los conectores. Esto importantísimo. Cuando vamos a hacer una consulta para recuperar, por ejemplo, en este caso, cuentas, bueno, esto es aplicable a cualquier conector, ¿vale? Si queremos recuperar documentos de SharePoint, da igual, cualquier conector. Es importante filtrarlo siempre porque, bueno, no se puede ejecutar un número ilimitado de acciones, sino que existe un límite. Te permite ejecutar 100.000 acciones en 5 minutos. A ver, esto puede parecer suficiente, pero si descargas 100.000 registros y luego usas 10 acciones, esto hace 1.000.000 y hace que no se pueda ejecutar en 5 minutos, ¿vale? Esto no siempre nos va a generar un tiempo de espera en el flujo. Por otro lado, recientemente ha cambiado el modo de licenciamiento en Power Automate y nos van a cobrar por llamadas a acción. Bueno, realmente es por llamadas a API, ¿vale? Si, por ejemplo, utilizamos una acción de tipo variable, eso no cuenta, pero todo componente o todo conector que tenga una llamada a una API, eso cuenta. Entonces, si estamos utilizando Flow, por ejemplo, con una licencia de Office, creo que son 1.800 llamadas mensuales, que no es mucho. En cambio, si tenemos Power Automate con una licencia de Dynamics, de Customer Engagement, pues ahí tenemos un poquito más, ¿vale? Pero siempre es importante filtrar el conector antes de... Bueno, siempre que sea necesario, por supuesto. Si en el caso de que se requiera porque sea necesario recuperarlo todo, hay que tener en cuenta que si nos sobrepasamos el máximo, tenemos que activar la paginación, ¿vale? Eso es importante. Vale, mantener los flujos genéricos. ¿Qué es esto de mantener los flujos genéricos? Bueno, cada uno de los conectores lleva asociada una cuenta y hará la consulta en el contexto de esa cuenta. Es importante no usar cuentas personales en la medida de lo posible. Hay servicios que soportan y permiten crear cuentas de servicio principal en el directorio activo de Azure. Bueno, prácticamente todos los servicios de Microsoft permiten crear este tipo de cuentas de servicio principal, ¿no? Bueno, creo recordar que SharePoint no permite cuentas de servicio principal, pero el resto sí, ¿vale? Esto implica
crearlo en el directorio activo de Azure y luego, si vamos a acceder al Common Data Service, debemos de asignarle el rol dentro de la instancia, ¿vale? Bueno, por otro lado, es importante no... Bueno, referente a lo otro de cuentas personales, si yo, por ejemplo, tengo mi flujo conectado con mi cuenta personal de usuario, si yo me voy de la organización y me dan de baja esta cuenta, el flujo dejaría de funcionar, ¿vale? Por eso es importante el tema de usar en la medida de lo posible cuentas de servicio principal, porque esto, lógicamente, un administrador tendría que editar el flujo y reasignar este flujo a otro usuario. ¿Vale? Y luego lo de hardcodear valores, bueno, pues es importante no dejar pues, direcciones de correo y ese tipo de cosas, ¿vale? Para ello se debe de usar las variables de entorno, que ahora vamos a ver un ejemplo. Vale, soluciones. Si tuviese que quitar alguna de las 5, sería esta, pero más que nada porque las soluciones solamente están disponibles cuando tenemos un CDS asociado a nuestra instancia. ¿Vale? Si yo uso Power Automate con una licencia de Office, no tendría soluciones. ¿Vale? En el caso de tenerlas, sí que es importante que todos los flujos estén paquetizados dentro de nuestras soluciones, porque además la solución podría contener pues, todas las entidades o todos los elementos de los que dependa, para que luego el migrarlo entre entornos sea mucho más sencillo y además integrarlo en ALM, en el ciclo de vida, ¿vale? Y por último, añadir siempre manejadores de errores. Cuando vamos añadiendo elementos a Automate, por defecto se ejecuta el paso siguiente siempre y cuando sea correcto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay ciertos componentes que pueden fallar por timeout, porque de algún tipo de error o directamente porque no se ha ejecutado. En ese caso, debemos de controlar siempre y añadir manejadores de errores, que también ahora vamos a ver cómo hacemos esto. ¿Vale? Así que nada, vamos a pasar la demo. Vale. Bueno, el tema de entornos, esto es muy importante siempre, ¿vale? Debemos estar seguros de en qué entorno nos encontramos. ¿Vale? Aquí tenemos todos, dentro del tenant de la organización, podemos tener diferentes instancias de pruebas, de producción, de UAT, etcétera. Entonces, es importante seleccionar siempre el entorno en el que queremos estar. ¿Vale? Eso es lo primero. ¿Vale? Para el tema de los flujos, podemos crearlos directamente en la parte de flujos y aquí podemos seleccionar el tipo de flujo que queremos crear, ¿no? Pues estos son los que comentábamos antes, de automatizado, instantáneo, programado y luego ya flujos empresariales. Para el caso de las variables de entorno, como he comentado, lo que vamos a hacer es crearnos una solución, un flujo dentro de una solución, ¿vale? Me he creado aquí una solución para las demos. Vale, voy a ir eliminando todo esto. Y lo hacemos de cero. Vale, aquí tengo un flujo de tipo manual, ¿vale? Este es manual, pero bueno, más que nada para que lo podamos ver aquí de forma sencilla. Este solamente se va a desencadenar en el momento que yo lo lance, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver es cómo crearnos una variable de entorno dentro de la solución. ¿Vale? Vamos a la solución. ¿Vale? Para crear variables de entorno, le damos aquí a nuevo, variable de entorno. ¿Vale? Vamos a crearnos aquí, pues, IP, por ejemplo, dirección IP.
Aquí le metemos la descripción y aquí seleccionamos el tipo de dato que va a contener esta variable de entorno. ¿Vale? En este caso, pues de tipo texto. Y luego un valor predeterminado. Este valor lo devolverá en el momento que no tenga valor actual. ¿Vale? Esto es tremendamente útil cuando, pues, en función del entorno en el que nos encontremos, tenemos unos valores u otros. Por ejemplo, pues es muy típico que en el entorno de producción accedamos a servicios web que estén los de producción en producción y luego los de test en los de test. Entonces, en ese caso, pues establecemos aquí un valor distinto por cada entorno. ¿Vale? La ventaja también de meterlo dentro de la solución es que a la hora de subirlo al entorno nuevo, nos va a agregar además la variable entorno con su valor predeterminado. ¿Vale? Yo aquí me he creado una variable ya de entorno que es una URL, ¿vale? De tipo texto y le he metido pues una URL, ¿vale? Que esto podría ser un servicio web. Entonces, ¿cómo podemos utilizar estas variables de entorno dentro de nuestros flujos? Vale, vamos al flujo. ¿Vale? Aquí le damos a editar. Voy a eliminar esto para hacerlo de cero. Bueno, de momento la lectura de las variables de entorno es un poco arcaico, pero bueno, Microsoft tiene previsto el implementar esta lectura de forma más sencilla, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos esto? Bueno, utilizamos el conector del Common Data Service y nos vamos a enumerar registros. ¿Vale? Aquí seleccionamos siempre el current porque el entorno donde nos va a mirar o consultar esto es el entorno que tengamos aquí seleccionado. ¿Vale? Y para leer las variables de entorno existen dos entidades. Por un lado, Environment Variable Definition y la de valores. De hecho, si vamos aquí a la búsqueda avanzada, ¿vale? Tenemos por un lado lo que es la definición de la variable de entorno, en este caso Prisma URL, ¿vale? Y si entramos, lo que tenemos es el nombre que le hemos asignado, el tipo de dato y luego aquí abajo el valor, es decir, que tenemos la entidad de valores y la entidad de definición. Entonces, para leer esto de forma más correcta, a ver, podríamos aquí poner la entidad de environments, la de valores, pero ¿qué pasa? Que tenemos que hacer un join con la de definiciones. Entonces, hay un método más sencillo en el que podemos hacer esto, que es directamente haciendo la búsqueda avanzada. ¿Vale? El valor estamos sacando, efectivamente, y luego vamos a relacionarlo con la de definición, donde el nombre es igual a Prisma URL. ¿Vale? Ejecutamos, ya nos devuelve este valor. Entonces, ¿qué hacemos ahora con esta búsqueda avanzada? Pues descargamos el fetch. ¿Vale? Lo vamos a copiar. Y lo que vamos a utilizar es un enumerar, pero del conector del Common Data Service Current Environment. ¿Vale? Ahora vais a ver por qué. ¿Vale? Aquí está. Bueno, esto como he comentado antes, este conector solamente va a estar disponible si el flujo es creado desde dentro de la solución. ¿Vale? Esto es importante. Entonces, lo que hacemos es el list records, que es el enumerar de antes. Pasa es que este no lo han traducido.
aquí vamos a seleccionar la entidad principal, que es la de environments, variable values. ¿Vale? Fijaos que este, a diferencia del otro, lo que nos permite es pegarle una consulta fetch XML. ¿Vale? En el caso de yo seleccionar o de filtrar a través de un fetch, da igual lo que pongamos aquí en el select query o en el filter, que no lo va a mirar. ¿Vale? Si hacemos una consulta a través del fetch, nos va a recuperar los atributos que seleccionemos aquí. ¿Vale? Entonces esto nos va a devolver una lista de valores. En este caso, como estamos seleccionando el nombre de la variable, nos va a recuperar 1. ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora es almacenar ese valor en una variable. Vale, aquí inicializamos, lo vamos a llamar parValue. Aquí seleccionamos el tipo, del tipo de cadena. Ejecutamos el record. Bueno, esto respecto al tema de las buenas prácticas, siempre es importante que enumeremos bien, obtenemos la variable. Vale, que nombremos bien los componentes. Vale, y el siguiente paso es establecer. Ahora vais a ver por qué hago la inicialización y el establecer en 2. ¿Vale? Como esto es lanzamos una consulta contra el CDS, este nos va a devolver, bueno, aquí le podemos especificar el número de registros que nos va a recuperar, pero no deja de ser un array. ¿Vale? En ese caso, lo que voy a hacer es establecer en la variable que hemos creado y aquí en el contenido dinámico, ¿vale? Lo que voy a tener disponible son todo el resto de propiedades de los pasos anteriores. ¿Por qué es importante nombrar bien los componentes? Porque aquí, si tuviésemos muchos, pues no tendríamos muy claro de dónde estamos seleccionando la propiedad. ¿Vale? En este caso yo lo que quiero es el value. ¿Vale? Aquí lo tengo. Y fijaos que en el momento que yo he agregado o he seleccionado este value, me ha metido automáticamente un aplicar a cada uno. ¿Por qué? Porque esto, el resultado que me devuelve esto, es una colección, ¿vale? Que puede, en este caso, va a contener solamente un único registro. ¿Vale? Vamos a ejecutar esto. ¿Vale? Le damos aquí a probar y ejecutamos. Bueno, esto es que me he creado antes un... Vale, cuando estamos en modo probando un flujo, lo bueno es que nos permite ver tanto las entradas como las salidas de cada uno de los componentes. Bueno, aquí es que me había creado una salida, pero no vale para nada, ¿vale? Aquí hemos inicializado la variable varValue. Aquí hemos hecho una query y nos devuelve y aquí hemos establecido el valor de la variable. ¿Vale? Aquí tenemos su valor. Vale, esto que, bueno, puede parecer un poco engorroso, al final, desde finales del año pasado, Automate nos permite llamar a flujos secundarios. Entonces, yo lo que suelo hacer, sobre todo al hilo de mantener los flujos genéricos, es que, bueno, los flujos deberían hacer solamente una cosa, ¿vale? Y con la posibilidad de llamar a flujos secundarios, podemos reutilizar estos flujos siempre que hagan una cosa. En ese caso,
para este tipo de situaciones, yo lo que suelo hacer es crearme una entrada dentro de este flujo, que va a ser el nombre de variable. Y aquí en el filtro, lo que estoy diciendo es que me recupere el valor de la variable donde el atributo es Prisma URL, pero esto lo voy a hacer dinámico, ¿vale? Y lo que voy a seleccionar es el nombre de la variable que me ha metido como entrada, ¿vale? De esta forma, en el momento que yo desencadeno este flujo y le establezco este valor, lo que voy a hacer es buscarme el valor de la variable que yo haya establecido ahí, ¿vale? Para poder utilizar esto en flujos secundarios, lo que además debemos hacer es devolver este valor al flujo padre. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vale, pues tenemos aquí uno que se llama flujos. ¿Vale? Flujos. No, perdón. Perdón, Power Up. Vale, Power Apps. Responder a una instancia de Power Apps o un flujo padre. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues la salida del valor de esta variable que nos hemos creado, que es de tipo texto. Lo vamos a llamar var value. ¿Y qué valor le vamos a meter? Pues el que nos ha recuperado del paso anterior, que es var value. ¿Vale? De esta forma, bueno, esto es un ejemplo, pero de esta forma podemos utilizar ya este flujo para todos nuestros flujos. ¿Vale? Ya está guardado. Vamos a crearnos un flujo rápidamente. Vale, obtener variable. Yo no sé ni escribir. Vale, vamos a hacerlo manual también. Y lo que vamos a hacer es llamar desde aquí a un flujo secundario. ¿Vale? Flujo. Vale, pero bueno, que esto tiene que estar dentro de la solución, ¿vale? Lo vamos a hacer de botón. Nuevo paso. Aquí lo que vamos a llamar es al flujo, al conector de flujo. ¿Vale? Importante que esté dentro de la solución porque si no, esto no lo vais a tener disponible. Y ejecutar un flujo secundario. ¿Vale? De esta forma yo ya puedo reutilizar este flujo, ¿vale? Variables de entorno. En el momento que yo selecciono el flujo secundario, me va a pedir todas aquellas entradas que yo haya definido en el otro flujo. ¿Vale? En este caso, pues le voy a pedir el parámetro Prisma URL. ¿Vale? Si me añado un paso siguiente, por ejemplo, una variable, ¿vale? Inicializamos una variable, pues valor de tipo cadena. Lo que vamos a tener disponible en la salida del paso anterior es el valor. ¿Vale? Esto es tremendísima, bueno, esto es muy útil para hacer flujos muy sencillos. Esto hace que el mantenerlo sea mucho más sencillo y nos permite además reutilizar cantidad de flujos, ¿vale? Por eso siempre la recomendación es que los flujos sean lo más sencillos y solamente hagan una cosa. O sea, olvidaros de hacer, bueno, a no ser que sea
que sea estrictamente necesario, pero no hagáis megaflujos muy complejos porque al final se hace difícil de mantener, ¿vale? Entonces, si ejecutamos esto, ¿vale? Pues ya tenemos aquí el valor de nuestra variable de entorno. ¿Vale? En el caso de... Vamos a editar otra vez. Respecto al tema de manejadores de errores, vamos a agregar aquí el cómo se hace eso, ¿vale? Fijaos que si yo selecciono esto de configurar ejecución posterior, nos encontramos con que, bueno, realmente la traducción no está bien porque no es posterior, es este paso de aquí se va a ejecutar si el anterior es correcto, ¿vale? Este de aquí se ejecuta si el anterior es correcto. ¿Qué pasa si falla? Pues que nos genera un error de componente. Entonces, ¿cómo podemos gestionar este tipo de errores? Vamos aquí, agregamos rama paralela, ¿vale? Por ejemplo, pues vamos a mandar un correo. Vale, pues enviar un correo, ¿dónde está? Enviar un correo. Vale, pero antes pinchamos aquí, configurar ejecución posterior. Vale, aquí le tenemos que indicar que pase simplemente si se ha producido un error. Esto de se ha omitido significa que si falla este de aquí, este está omitido. ¿Vale? Eso significa omitido, que no ha llegado. O se superó tiempo de espera. Bueno, al final, todos estos conectores al final son llamadas a APIs y es posible que nos den timeouts. ¿Vale? También conviene controlar este tipo de excepciones. ¿Vale? Fijaos que me cambia el color, que no sé si lo veréis, pero bueno, está en rojo. ¿Vale? Y esto nos indica que solamente va a pasar por aquí en el caso de que haya fallado. ¿Vale? Y bueno, pues vamos a seguir, que la verdad es que me enrolla un montón. Bueno, no sé si hay dudas hasta aquí. Dani, sí, mira, Sí. tenemos dos consultitas, creo que son que te las compartí allí al chat. Ah, vale, no lo había visto. ¿Desde dónde puedes acceder a las propiedades avanzadas de CRM? Propiedades avanzadas de CRM. Ah, ¿te refieres a la búsqueda avanzada? A ver, espérate. Bueno, imagino que te refieres a la búsqueda avanzada, ¿no? Bueno, pues si estamos aquí, yo aquí tengo mi instancia de Dynamics. Y entonces, aquí en la búsqueda avanzada, en el embudito, ¿vale? Aquí selecciono la entidad que yo quiera, pues por ejemplo, cuentas. ¿Vale? En la parte de columnas seleccionamos las columnas que quieres y luego una vez termines, descargando el Fetch XML puedes ver la consulta en formato Fetch XML. ¿Vale? No sé si es eso lo que te referías. Sí, 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 Y luego eso, nos acaba de confirmar ahí. Ah, perfecto, estupendo. Y luego la pregunta, ¿podemos ocupar Power Automate con 365? ¿Ocupar Power Automate con...? ¿Qué se debe tomar en cuenta? No sé si he entendido bien, pero bueno, tienes un conector específico para Operation. No sé si es lo que preguntas, pero dentro de los conectores... ¿Vale? Tenemos no solamente para 365, ¿vale? Luego tenemos uno de Finance and Operation y luego hay otro también de Business Central, que es lo que era antes Navision. Lo que pasa es que estos conectores, la verdad es que están, por lo menos el de Business Central está bastante verde. El de Operation no lo he probado, pero bueno, al final son muy parecidos. Sobre el uso de un usuario de aplicación, te refieres a las conexiones porque el propietario será el usuario del flow.
A ver, una cosa es... Sí, a ver, muy buena pregunta. Respecto al tema de las cuentas de servicio principal, ¿vale? Espérate. Vale, vamos aquí, por ejemplo. A ver, cuando creamos un flujo, el propietario de ese flujo vamos a ser nosotros. Una cosa es el propietario del flujo, ¿vale? Yo luego este flujo lo puedo compartir con compañeros, ¿vale? Pero otra es cada servicio a qué cuenta está asignada, ¿vale? Lo que se llaman las conexiones. En este caso de aquí, del CDS, yo tengo, si os fijáis, esta conexión contra mi usuario. Esto es lo que no se debe hacer, ¿vale? Para ello, lo que hay que hacer es crear cuentas de servicio principal, ¿vale? Porque, a ver, si vamos a hacer un flujo sencillo, es que lo suyo es siempre utilizar cuentas de servicio principal, bueno, por muchos motivos. Uno es que yo me puedo ir de la organización y si tú tienes un flujo en producción, en el momento que te den de baja como usuario, ese flujo va a fallar, ¿vale? Ya no solamente eso, sino que si queremos integrar todo esto dentro de ALM, pues debemos de utilizar cuentas más genéricas. Estas cuentas de servicio principal se crean en Azure, en el directorio activo de Azure. Hay que crear una aplicación. Bueno, estoy además precisamente escribiendo un artículo sobre esto. Si estáis interesados, os lo puedo mandar, ¿vale? De cómo hacer esto. En prácticamente todos los servicios de Microsoft de la familia Office 365, todos pueden. Como he comentado antes, creo recordar que SharePoint no lo permite. No estoy seguro, ¿eh? Pero vamos, en el resto de Microsoft sí que se puede y sí que es conveniente, ¿vale? Eso es importante. A ver, luego, propietario, sí. Y luego, a nivel de licenciamiento, el flow va en función del propietario. Vale, luego el licenciamiento va en función del tenant principal, ¿vale? Lo que nos va a imputar es, por ejemplo, esta acción que es una de variable, esto no cuenta nada, ¿vale? Aquí tampoco, todo lo que implique llamada a servicio como este ya es un contador, ¿vale? 1. Si este flujo lo ejecutamos de forma programada cada minuto, pues ahí nos estamos pasando. Hay que tener mucho cuidado con eso porque al final, en función del licenciamiento que tengamos, podemos tener luego sorpresas, ¿vale? En el caso de Office creo que eran 1.800 mensuales, no por usuario, sino en general. Y luego con la licencia de plan 1 normal, no recuerdo exactamente cuántos, os lo puedo mirar, ¿vale? O sea, yo para utilizar Automate para mover grandes cantidades de información no lo usaría, ¿vale? Para eso hay otras opciones, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con eso. A ver, ¿cuáles son las características de un flujo de proceso empresarial? Vale. Aquí cuando le damos a nuevo, en flujos, ¿vale? Esto es lo que se llama el Business Process Flow, ¿vale? No sé si lo habéis visto alguna vez, pero esto básicamente es esto de aquí. ¿Vale? Por ejemplo, en cuentas hay uno, ¿no? No, en oportunidades. Potenciales. ¿Vale? Cuando queremos un cliente potencial, esta barrita que veis aquí, que es bueno, el proceso que guiamos al usuario desde que un cliente es un cliente potencial hasta que lo convertimos en cuenta, le generamos una oportunidad, etcétera, etcétera. Esto de aquí, a través de esos flujos empresariales, podemos desarrollar estos pasos y luego ejecutar acciones en función del paso en el que nos encontremos. ¿Vale? Vale, pues nada, vamos a seguir,
que la verdad es que ya casi me he ventilado la hora y todavía me queda un montón. Vale, pues tipos de datos y expresiones. Bueno, esto, como hemos visto, dentro del data flow, o sea, si tenemos un trigger, el trigger es el que desencadena el flujo. Imaginaos que tenemos 3 salidas, que es el nombre del fichero, el tamaño y el contenido. ¿Vale? Luego agregamos una acción. Esta acción tiene un nombre de... ¿Por qué tiene esto? Porque son los del paso anterior. ¿Vale? Y además, esta acción va a sacarme también el título y un contador. Cuando yo añada una acción siguiente, lo que vamos a tener es la suma de todas las salidas anteriores. ¿Vale? Eso quería recalcar para que se entienda bien. ¿Vale? Y luego la parte de... cuando seleccionamos un campo dentro de una de las acciones, esto tiene, digamos, un poco de inteligencia, entre comillas, y si estamos en un campo de tipo string, veríamos todos. En el caso de estar en un campo numérico, cuyo tipo de datos sea numérico, veríamos los de tamaño y contador. No sé, me sale aquí size otra vez. Bueno. Vale, bueno, es un comentario del lenguaje de expresiones que utilizamos en Power Automate con respecto a Power Apps, es que en ambos casos están inspirados en Excel. En el caso de Power Automate, como necesita trabajar con JSON, al final todos los conectores utilizan API REST, lo que nos devuelve son JSON, por lo que tiene, bueno, algunos conceptos diferentes. La tendencia y la idea de Microsoft es estas diferencias en lenguajes entre Power Automate y Power Apps es acercarlas un poquito más, ¿vale? En Power Apps, por ejemplo, podemos utilizar el operador más, en cambio en Power Automate no podemos y debemos de utilizar métodos. Bueno, ¿para qué podemos usar expresiones? Bueno, pues muy útil para conversiones de tipos, bueno, para cálculos simples, si queremos hacer una simple suma, pues tenemos que utilizar una expresión, ¿no? Para concatenar cadenas. Además podemos generar tipos de datos como fechas, GUIDs, números, y luego también podemos utilizar valores opcionales, ¿no? Eso también es muy, muy útil. Vale, para cómo se crean las expresiones, le damos al más este de contenido dinámico, nos aparece este cuadrito, ¿vale? Pinchamos en la parte de expresiones. Esto, bueno, siempre lo digo, Microsoft siempre te vende Automate como bueno, están siempre con el codeless y el no code y demás, pero cuando ya tenemos que utilizar unos flujos un poquito más complejos, pues ya tenemos que tirar un poquito de código. Lógicamente es muy poco, pero bueno, ya simplemente hay que empezar a utilizar esto. Entonces, en el momento que describamos la expresión, bueno, esto tiene un listado de todas las expresiones que tenemos disponibles. Esto que veis aquí de body es cuando queremos utilizar la salida de una acción, es body y el nombre de esa acción, de cómo la hayamos llamado. ¿Vale? Y luego el nombre de la propiedad, que ahora lo vamos a ver. Es decir, si por ejemplo yo tengo una acción que me devuelve un ID, me devuelve un título, este elemento vence el, ¿vale? Y yo quiero reemplazar esta parte de aquí de time por una fecha. Entonces nos vamos a la parte de expresiones, utilizamos replace, vamos a ver que avance. Ahora, el separador de parámetros en este caso es una coma, ¿vale? Comilla simple para las cadenas, eso siempre. ¿Vale? En la parte izquierda lo que vamos a hacer es de la salida de la acción que se llama getRecord, entre llaves, lo que en corchetes le metemos es el nombre de la propiedad. ¿Vale? Y luego para la fecha, pues hay un método que se llama UTC-now, que este nos devuelve la fecha.
Y luego, por último, este simbolito de aquí, ¿vale? Esto es importante porque lo que nos indica esto es que si por un casual title no tiene valor, es nulo, si no ponemos la interrogación, esto nos estaría generando una excepción, un error, ¿vale? De esta forma le indicamos le estamos indicando que es condicional. Bueno, tenemos los tipos de datos típicos de cadenas, bueno, pues para emails, URLs, teléfonos, base 64, contenido binario, data URI, bueno, flotante, punto decimal, enteros, booleanos, y luego ya como tipos más complejos, arrays y objetos. Bueno. Vale, aquí os he montado una pequeña tablita de las conversiones que podemos hacer entre tipos de datos, ¿no? Por ejemplo, si queremos convertir de string a base 64, pues debemos de utilizar una expresión que es base 64. ¿Vale? Por ejemplo, bueno, lógicamente, si queremos convertir de flotante, de float a integer, pues no lo vamos a poder hacer. No lo vamos a poder hacer de forma directa, pero sí utilizando expresiones, quitando la parte decimal y luego a partir de ahí convirtiéndolo a entero, ¿vale? Bueno, tenemos dentro del flujo de control el constructor de condiciones, ¿vale? Que esto lo que nos permite es bifurcar el flujo, ¿vale? Como veis aquí en esta imagen, y podemos hacer una acción si se cumple la condición o hacemos otra, ¿vale? Es importante que si, o sea, que tanto una rama como otra hagan acciones diferentes. Si vamos a hacer lo mismo, pero vamos a actualizar un campo simplemente por el valor, por una condición, debemos de utilizar una expresión en lugar de este componente de if, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver un ejemplillo para que se entienda eso, pero eso es importante. Vale, valores opcionales. Vale, esto es lo que comentaba antes. Si utilizamos una propiedad que esta es null, esto nos va a ocasionar un error de componente. Entonces, debemos de utilizar siempre la interrogación, ¿vale? Antes de la propiedad. Pero luego además tenemos un metodito, que no sé, esto no sé cómo se pronuncia, ¿cuál es? ¿Vale? Que lo que nos permite es establecer un valor por defecto a una propiedad, ¿vale? En este caso, si por ejemplo no recibimos esta propiedad que se llama content, lo que hacemos aquí es establecerle un valor. Vale. Bueno, voy a enseñar rápidamente esto que os comentaba de... Vale, si por ejemplo tenemos un trigger aquí, que es al crear un registro en cuentas. Vale, creo que hay preguntas. Sí. ¿Habría alguna forma de ver o generar una variable de tipo fecha que contenga la fecha de hoy? Y así pudiera usar... Sí, claro. Sí, eso es. Inicializas una variable de tipo fecha y que contenga la fecha de hoy. Sí. Mira. ¿Y cómo se hace eso? Te vas a variables. Variable, inicializar variable, ¿vale? En este caso, lo que no tenemos es un tipo fecha como tal, sino lo que tenemos es el cadena, y aquí lo que hacemos en la parte de expresión es UTC-now. ¿Vale? Y a partir de ahí ya utilizamos esta fecha. A ver, hay un entorno que siempre se crea default. ¿Este entorno cuál debería ser su uso?
Sí, bueno, por defecto, siempre que tienes un tenant, tienes el entorno por defecto, ¿vale? Pero ese entorno no se debe usar. Ahí no deberíais usar, creo que es este de aquí, que pone upgrade. Ese entorno no se debe usar, ¿vale? A ver si hay alguna pregunta más. Vale, creo que ninguna más, ¿no? Vale. Bueno, entonces, yo tengo aquí un ejemplo, que esto lo he visto muchas veces, ¿vale? Por ejemplo, creamos un registro en cuenta y hacemos una consulta, ¿vale? Hacemos esta consultita de, por ejemplo, el tipo de cliente, si es igual a 0 y que además el contacto, pues, no sea nulo. Vale, respecto a preguntar si es nulo, ¿vale? Comentar que hay que hacerlo a través de la expresión, ¿vale? Bueno, vamos aquí a expresión y escribimos null, ¿vale? Podemos aplicar expresiones tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, ¿vale? Lógicamente, si se cumplen estas dos condiciones, porque así lo he definido, me actualiza aquí y si no, aquí, ¿vale? Esto no se debe hacer así nunca. Si vamos a hacer este tipo de cosas de actualizar en función de un valor, lo que debemos hacer es hacerlo a través de una variable, o sea, una variable, de una expresión de tipo condicional, ¿vale? Agregamos aquí el CDS, actualizamos un registro. ¿Vale? Por ejemplo, actualizamos el contacto, el identificador es el contacto principal que me viene en la cuenta, ¿vale? Y por ejemplo, el apellido, ¿vale? En ese caso, si vamos a actualizar un valor en función de un campo de la acción anterior, lo debemos de hacer aquí a través de una expresión, que existe uno de tipo if, ¿vale? Ahora hacemos esta es la expresión condicional y aquí podemos ir al contenido dinámico, ¿vale? Y seleccionar el atributo que queramos. Pues, por ejemplo, el tipo. Tipo de cliente, por ejemplo. Tipo de relación, ¿vale? Fijaos que ya me pone aquí trigger output. Podemos utilizar output para todas las acciones, pero para el trigger se llama trigger output. Y luego el nombre de la propiedad que queremos recuperar. ¿Vale? Como queremos aquí igualarlo, bueno, yo creo que aquí no lo vais a ver muy bien, pero lo voy a poner aquí en code que lo he escrito. Vale. Voy a subir. ¿Lo veis? ¿Se ve bien? Bueno, voy a ampliar aquí. ¿Vale? Fijaos que no podemos hacer cosas como si esto es igual a 0, ¿vale? El operador más no está sobrecargado. Entonces, debemos de utilizar siempre expresiones. En este caso, primero hacemos el if, luego si queremos comparar con equals, ¿vale? Aquí nos va a recuperar de lo que es el trigger, el campo customer type code, y me lo va a comparar con 0, por ejemplo. Bueno, es un ejemplo. Si es así, me va a devolver cliente, si no, proveedor, o el texto que sea, ¿vale? Y esta expresión es la que vamos a usar, bueno, por ejemplo, aquí en apellido, ¿vale? Aceptar. ¿Vale? Esto es lo que debemos usar en lugar de hacer este tipo de bifurcaciones, ¿vale? Porque también hacen el flujo un poco más engorroso. Si empezamos a meter if, luego también existe un máximo de if que podemos añadir. Creo que el máximo está en 9, me parece. A ver, más preguntas. ¿Se pueden crear flujos sin necesidad de sincronizarlos con el CRM? No veo la forma de acceder a la búsqueda avanzada. Sí. A ver, yo porque, bueno, siempre estoy mostrando ejemplos con el CDS, pero Power Automate lo podéis utilizar para conectar cualquier servicio.
no tiene por qué ser con no tiene por qué ser contra el CDS. Al igual que estoy haciendo esto con el CDS, puede ser con un SharePoint o con lo que queráis, ¿vale? O lo podéis utilizar, pues si recibo un correo, pues subo el documento adjunto a OneDrive, por ejemplo, o a Dropbox, ¿vale? Ese tipo de cosas. Si quiero hacer una acción cuando un campo de una lista de SharePoint toma un valor, ¿cómo podría hacer esto con Flow? Si quiero hacer una acción cuando un campo de una lista de SharePoint toma un valor. Vale, bueno, pues tú tienes un conector en SharePoint. Esto lo podemos hacer así, mira. A ver, ¿hay alguna documentación de cómo utilizar las expresiones? Ejemplos. Bueno, mira, yo lo que respecto a las expresiones, cuando... Mira, vamos a ver si lo podemos ver. ¿Vale? Si estamos aquí y vamos a la parte de expresiones, fijaos que tenemos el listado de todas las expresiones disponibles. ¿Vale? Concat, pues combina entre sí cualquier número de cadenas. ¿Vale? Tenemos funciones de cadena, pinchamos aquí en ver más, tenéis todas las expresiones disponibles. Cada una es para, bueno, en este caso para colecciones, ¿vale? Expresiones lógicas, funciones de conversión, matemáticas, aquí tienes el listado de todas las expresiones. ¿Vale? Y respecto a la pregunta de cómo podríamos hacerlo con... a ver, la pregunta exacta. Si quiero hacer una acción cuando un campo de una lista de SharePoint toma un valor, ¿cómo podría hacer esto con Flow? Vale, bueno, pues tienes aquí uno de SharePoint. ¿Vale? Tienes uno de los desencadenadores. Esto siempre acordaros que por un lado tienes desencadenadores, que esto es lo que origina el flujo. En ese caso es cuando se crea un elemento, cuando se crea o se modifica un elemento, por ejemplo. ¿Vale? Tú seleccionas tu instancia de SharePoint. Esto, como siempre, va en el contexto de tu usuario. ¿Vale? Seleccionas la lista. ¿Vale? Y luego, como siempre, a partir de aquí, puedes obtener la columna que quieres comprobar, ¿vale? Puedes hacer una condición de tipo de control. Si tiene un valor, pues haces una cosa, si no otra, ¿vale? Vale, pues vamos a seguir. Bueno, array objetos. ¿Vale? Estos son los tipos de datos complejos que tenemos en Power Automate, ¿no? La mayoría son tipos, pues tipos simples, nativos y demás. Pero luego para los complejos tenemos objetos y arrays, ¿vale? En el caso de Power Automate es exactamente lo mismo, pero tienen otro nombre. Son registros y tablas, ¿vale? Al final, la parte de la izquierda, en el ejemplo de Daniel, Mateo, Álvaro, eso sería un array. En la parte de la derecha, que es par valor, eso sería un objeto. Pero podemos tener arrays de objetos, objetos cuya propiedad sean arrays o objetos cuya propiedad sean objetos, ¿vale? A partir de ahí ya, pues, complicarlo lo que sea, ¿vale? Vamos a seguir avanzando. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer con arrays? Pues, bueno, cuando tenemos un array, por ejemplo, un array es cuando hemos consultado la variable de entorno que nos hemos creado antes, ¿vale? Eso me devuelve un array. En el momento de utilizarlo, pues, ¿qué puedo hacer yo con ese array? Pues podemos recorrerlo con el for each, ¿vale? Y hacer una acción por cada uno de los elementos de ese array. Bueno, a través de expresiones podemos obtener un elemento de la lista,
podemos obtener el primero o el último o uno que a través de un índice, ¿vale? Luego tenemos acciones que nos permiten filtrar una lista o hacer que esa lista trabaje con diferentes acciones, ¿no? Por ejemplo, esto podría ser, ¿ves? Esta parte, el ejemplo de la derecha, pues al final es un array de objetos, ¿vale? Donde cada elemento es un objeto. Vale, aplicar a cada uno. Si os fijáis en el ejemplo, bueno, esto es un poco parecido a lo que hemos visto antes con lo de las variables. En este, si os fijáis en la imagen, lo que se hace ahí es, se obtiene una lista de integrantes a través de un correo, ¿vale? Y luego, como utilizamos una acción de tipo envío de correo, lo que hace inmediatamente al usar el campo mail es metérnoslo dentro de un componente de tipo for each, ¿vale? Por cada uno de los elementos que me devuelve la lista del grupo de miembros, me va a hacer el envío del correo, ¿vale? A ver, yo esto, no sé si me va a dar tiempo a verlo en... Este tipo de cosas, por ejemplo, yo no las haría así, sino que a partir de expresiones, lo que podemos hacer es convertir esa lista de correos en una única cadena con los correos separados por comas. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. Vale, podemos obtener, esto es lo que comentaba antes, tenemos la expresión first, que nos devuelve el primer elemento de una lista, ¿vale? Podemos utilizar last para obtener el último o ir directamente a una posición en concreto, ¿no? En las expresiones que veis abajo, fijaos que siempre es igual, ¿vale? Body lo que hace es devolvernos de la acción o del elemento que establezcamos como, o sea, que donde seleccionemos su nombre, pues get rows, ¿vale? Fijaos que el espacio, siempre el nombre de la acción me lo pone con guión bajo. Y luego el nombre de la propiedad que queremos recuperar. Si eso que nos recupera es un array, podríamos utilizar el corchete otra vez para especificar el índice de lo que queremos recuperar. ¿Vale? Esto puede parecer un poco así lioso, pero bueno, es simplemente entender el tipo de dato de lo que estamos recuperando. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo que se va a entender muy bien. Vale, esto es lo que os comentaba antes. Si, por ejemplo, tenemos un array de objetos donde uno de los campos es el email. Bueno, en este caso es un array sin más, en este ejemplo, pero lo que hace es, hay una acción que se llama join, que lo que hace es unificar todo ese array con el separador que nosotros definamos, en este caso punto y coma, y la salida de ese paso me va a devolver todos esos valores separados por puntos y comas. ¿Para qué nos sirve esto? Pues tremendamente útil para hacer el envío de correo y aquí nos estamos evitando un for each, ya no solamente de rendimiento, sino nos estamos ahorrando llamadas a APIs, ¿vale? Bueno, además también podemos convertir esta lista de objetos a un formato tabulado para luego enviarlo por correo, por ejemplo. Vale, bueno, esto fijaos que en el ejemplo esto es exactamente igual al filtrado que hemos hecho con la variable de entorno, pero en este caso se está filtrando o buscando en SharePoint. Y aquí estamos donde el título es igual a pues una cadena y tenemos una acción que se llama filter array que lo que nos permite es filtrar lo que nos devuelve el paso anterior. ¿Vale? En este caso es un mal ejemplo porque no deberíamos hacerlo en este componente, sino que si podemos, deberíamos hacerlo ya filtrado en el paso anterior. Bueno, en este caso está obteniendo los valores de la lista de integrantes de miembros de entonces sí, ¿vale?
Pero bueno, que sepáis que podemos hacer un filtrado de un array a través de un componente. Bueno, luego además podemos, con take, es recuperar los elementos que queramos del array o saltarnos los que queramos. Vale, bueno, también podemos, esto es que hay un conector que se llama operaciones con datos, ¿vale? Donde están todos estos que estamos viendo ahora. Podemos convertir un array en un array de objetos o crear un array de cadenas, números, etcétera, etcétera. Vale, hay una serie de conectores donde veis este iconito que es como una T, que lo que nos permite, bueno, en este caso es el envío de un correo donde tiene dos propiedades. Una es el nombre del adjunto y el contenido, ¿vale? Ese contenido sería el adjunto, el propio adjunto en sí, ¿vale? Lo que nos permite también es pasarle directamente un array que contenga esos dos atributos, ¿vale? Él lo entenderá como que el primero es el nombre y el segundo es el adjunto, ¿vale? Esto es por si queremos automatizar un poquito más este tipo de cosas. ¿Vale? Cuando veáis ese simbolito de T es que es este tipo de situaciones. Vale, también podemos a través de expresiones comprobar duplicados, ¿vale? A través de contains, que este nos va a devolver si un elemento está dentro del array, ¿vale? O con union, unir diferentes arrays en uno único. ¿Vale? Y además, bueno, también podemos crearnos nuestros propios objetos de forma manual o de forma más dinámica con setProperty, addProperty o removeProperty. Vale, estoy yendo un poco rápido porque ya me he pasado un poquito. Bueno, en el caso de, como sabéis, el separador de cadenas es la comilla simple. En el caso de querer utilizar comilla simple dentro de un string, debemos de poner la arroba y la expresión que vayamos a utilizar, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver esta demo rapidita. A ver, no sé si hay preguntas. Vale. Ya, programado, no, perdón. Vale, entonces, fijaos que también podemos crearnos nuestros propios objetos, ¿vale? Ya veréis que así se va a entender muy bien el tema de las salidas, y es que tenemos aquí un componente que se llama Data Operation, ¿vale? Esto no está traducido y tenemos uno de redactar. La traducción es un poco, no me gusta mucho, pero bueno. Vale, yo tengo aquí, por ejemplo, este JSON, ¿vale? Vale, este JSON lo he escrito aquí de forma manual, pero esto podemos recuperarlo en una llamada a un servicio, el que sea, que me devuelva estos IDs, por ejemplo, ¿vale? Puedo meter un paso previo que haga esta petición HTTP, ¿vale? Eso se puede hacer. De hecho, en la siguiente webinar vamos a ver este tipo de cosas. ¿Vale? Fijaos que tenemos este componente que se llama redactar, ¿vale? Si yo quisiese utilizar alguna de estas salidas, ¿vale? Que yo creo que así lo vais a ver muy claro. Si yo almaceno esto en una variable, ¿vale? Inicializar variable, lo voy a llamar country de tipo cadena. Entonces, ¿cómo recuperamos, por ejemplo, quiero recuperar
el GUID de Perú. Bueno, pues esto lo haríamos con expresiones. Bueno, para obtener la salida de una acción previa, ¿vale? Es con body. Aquí le especificamos el nombre de la acción, ¿vale? ¿Cómo se llama? Redactar. Si esto estuviese escrito como redactar, bueno, vamos a cambiar el nombre, no me gusta mucho. Países, ¿vale? Si esto se llamase países, espacio, lo que sea, tened en cuenta que aquí en la expresión, en el body, debemos de poner países, guión bajo y lo que sea, ¿vale? Eso que quede claro. Entonces, le ponemos el nombre de la acción, países. A ver, en este caso, como lo estoy viendo, lo he escrito de forma manual, no necesitaría la interrogación, pero bueno, yo siempre se la pongo. Y aquí el nombre de la propiedad que queremos recuperar. En este caso, pues Perú. Oiga, se me ha ido. Países. ¿Vale? Y vamos a recuperar a Perú, ¿vale? Si ejecutamos este flujo, ¿vale? Vamos a probar. Vale, fijaos la salida, ¿eh? No, vale. Es que no es body, es outputs. Vale, perdón, salidas. Países. Perú. Vale. Vale, probamos. Vale, y ya me recupera el GUID de la propiedad específica, ¿vale? Esta es la forma, digamos, más artesanal. En el caso de conectores ya predefinidos, todas estas salidas ya me las gestiona él de forma automática. En este caso, hemos hecho un JSON manual. De hecho, muy importante, ¿vale? Que entendáis, es que yo, por ejemplo, puedo tener aquí, además, una propiedad que se llame países, ¿vale? Y que esta propiedad sea un array, ¿vale? Así le indico que es un array. Y vamos a meter aquí pues el listado de países, ¿vale? España. Bueno, vamos a meter España y Chile, yo qué sé. Y Chile. ¿Vale? Si yo accedo en este caso a la propiedad que se llama países, ¿vale? Países, tened en cuenta que esto es un array, ¿vale? Por lo tanto, si yo le doy a aceptar, seguramente me dé... No, me lo ha hecho, pero yo le tengo que indicar aquí que es una matriz, ¿vale? Países. Si ejecutamos esto, ¿vale? Fijaos que no me lo recupera, pues España y Chile. Y a partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer un for each y por cada uno de los países, for each es aplicar a cada uno, ¿vale? Aquí le tengo que indicar el array, ¿vale? Que bueno, como he llamado a la variable esta country ID, pero bueno, podría ser o bien country ID o las salidas. ¿Vale? Y por cada uno de los países lo que va a hacer es ejecutarme una de las acciones, ¿vale? A ver que hay preguntas.
¿Se pueden hacer búsquedas hacia MSGraph? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Esto tiene, al final es una llamada API y la puedes hacer sin problemas. De hecho, hoy es, no sé ni en qué día vivo. Hoy es miércoles. No, hoy es martes, vale. El jueves tenemos el segundo webinar y ahí vamos a ver cómo hacer nuestros propios conectores custom a través de servicios y también seguramente hagamos peticiones a servicios SOAP de los antiguos, ¿vale? Para que veáis que también se puede hacer. A ver, en las próximas clases podrías darnos la idea de cómo extraer un archivo de un correo que tiene un adjunto, grabarlo en OneDrive para posteriormente este mismo sea juntado en otro correo para enviarlo. Sí, sí, por supuesto, claro. Vale, sí, sí, sin problemas. Pues esto me lo anoto. Yo si queréis que veamos alguna cosa en concreta, pues decírmelo sin problemas, ¿vale? Y así, porque bueno, yo tenía pensado para la siguiente hacer el tema de conectores custom, pero bueno, podemos adaptarlo un poco, ¿eh? Eso como queráis. ¿Vale? Y luego ya el último día quería enseñaros cosas más chulas con Teams y la integración que tiene y demás. Pero bueno. Si tuvieras que leer una gran cantidad de registros en Dynamics, por ejemplo, todos los contactos, unos 50.000, para hacer un update en un valor, ¿lo harías con Flow? No. No. Si es... A ver, depende. Si es una actualización simple, no sé si lo conocéis, pero yo utilizo mucho XRM Toolbox, que tiene un montón de plugins para hacer ciertas cosas. Si es un proceso que quieres dejar tú lanzado y automatizar, es que yo para mover grandes cantidades de registros no utilizaría los flujos. No, es que no es el... A ver, se puede hacer, lo único que tienes que estar dispuesto a las consecuencias que tiene eso en cuanto a licencia. ¿Se puede hacer trigger si cambia una celda de Excel? Creo que no. Creo que no. Si cambia una celda de Excel. A ver, vamos a ver. Vale, bueno, esto por supuesto tiene que ser Excel Online. No, para el desencadenador es para una fila seleccionada. Vale, no tiene ese control. A ver, lo que sí que puedes hacer es leer leerla. Vale, que eso yo sí que lo tengo en un cliente, es lo que tengo es un flujo programado y lo que hace es que él rellena en ese Excel clientes potenciales, bueno, no solamente clientes potenciales, más entidades, y luego lo que hace es, siempre que está relleno, de forma programada lee ese Excel y lo va importando en CRM. ¿Vale? Entonces, para ese caso de si cambia una celda, te lo tendrías que montar tú. Tendrías que hacer un flujo programado, leer ese Excel, la pega que tiene es que tiene que ser una tabla, ¿vale? La hoja Excel tiene que ser una tabla. Y lo que haces es, lees esa posición en concreto y verificas si se ha cambiado con respecto a otro valor, ¿vale? Vale, a ver qué más hay por aquí. Vale, lo de Graph, sí. Sí, al final es una API. Todo lo que sean APIs se puede utilizar. Lo que pasa es que para listar perfiles de Office 365 tenemos ya otro tipo de conectores. A ver, ¿hay algún límite al leer listas de SharePoint para comprobar alguna condición? Sí, sí que hay límites, pero esto es lo que os he comentado antes. Cuando hacemos a ver si lo tengo por aquí. Vale. No, actualizar, no, este no, perdón. Mira, este de aquí.
Vale, por ejemplo, que hacemos una búsqueda. Vale, aquí en la configuración, por defecto un conector de este tipo, esto es igualmente válido en SharePoint, ¿eh? Lo que recupera por temas de rendimiento, o sea, lo que hace es no te devuelve todo, ¿vale? Tiene un límite. Si tú quieres recuperar más de ese límite, lo puedes hacer, pero tienes que activar la paginación. Esto lo que hace internamente es almacenar el token de del último registro recuperado. Esto lo único que tiene como problema es eso, que va a tardar un poco más, lógicamente, y que te está consumiendo bueno, pues llamadas API que hay que tener cuidado. ¿Vale? No sé si he resuelto ahí tu... Vale, luego también importante, cuando tenemos a ver si tengo aquí, un conector de tipo, un trigger de este tipo, automático. Fijaos que en este caso yo lo que tengo, el trigger es cuando se crea un registro, pero también podemos filtrar este propio conector a través de un valor determinado. Si vamos aquí en la parte de configuración, ¿vale? Condiciones del desencadenador, podemos agregar una condición, ¿vale? Para comparar si un valor de lo que nos va a recuperar contiene bueno, pues el valor que esperamos, ¿vale? Para que si no es así, no salte el flujo. Esto es muy útil, ¿vale? Aquí, ¿cómo hay que hacerlo? Pues a través de expresiones igualmente, ¿vale? Pues igual, en este caso es trigger body, nombre de la propiedad que queremos recuperar, coma, no, perdón, trigger body, interrogación, nombre de la propiedad que, ¿vale? El campo que sea, aquí es body barra, pues imaginaos que es el customer type code, ¿vale? Y queremos que sea 0, o sea, que este flujo se desencadene siempre que sea 0, ¿vale? Cuando esta expresión sea verdadera, el flujo se va a desencadenar. ¿Vale? Esto pasa con todos los triggers que tenemos en... ¿Las llamadas API son por cada paso en el flujo o por flujo? No, son... Esto es muy importante que se entienda y son por componente, ¿vale? Por componente que requiera una llamada a una API. Esta es una llamada API. Esto que es una condición, aquí no, ¿vale? Si pasa por esto que estamos actualizando un registro, aquí sería una llamada API y aquí otra, ¿vale? En este caso sería una, como pasa por uno o por otro, sería 1 y 2, ¿vale? Es eso. Ahora, si tenemos un for each, hay que tener en cuenta que estaremos, será por llamada. Las variables de entorno se crean en Dynamics, ¿cierto? Y se agregan a una solución y luego se utilizan en Power Automate. Correcto. Todas las instancias de 365 tienen dos entidades. A ver, al final, esto de variables de entorno es como si te creas tú una entidad de parámetros, ¿vale? Lo único, la diferencia es que estas variables de entorno o estas entidades de definición y de valores están en la instancia de Dynamics 365 en todas. Cuando las metemos a través de la solución y subimos una solución a otro entorno, además nos está llevando estas variables de entorno, ¿vale? Lógicamente, cada entorno debe tener sus valores, ¿vale? Es lo único que hay que tener en cuenta y luego ya podemos utilizarlo, esas variables de entorno en Automate. Vale, no sé si hay alguna pregunta más. Dani, no, Sí. más preguntitas por ahora no tenemos. No sé Vale. si te queda algo más como para mostrar ahora o vamos cerrando. Me queda más, pero yo creo que lo voy a ir dejando para el próximo porque Sí, si no nos vamos a... pasamos algunos minutos. Porque me he pasado un poco, sí, calculo fatal. Sí, no, pero no te preocupes, no pasa nada.
Aparte, ahí veo que todos los asistentes se quedan hasta aquí, hasta el final, así que bueno, muchísimas gracias a todos por Sí, acompañarnos. Nada, agradecerte a vos, Dani, por estar acá con nosotros. Y si muchas les gracias a parece, vosotros. damos ahí por cerrado la sesión de hoy. Nos volvemos a encontrar entonces el jueves, ¿sí? Sí, comentar que si alguien quiere enviarme un correo con cosillas que le gustaría ver, que yo encantado, ¿vale? Que si da tiempo en el webinar bien y si no, les paso yo un correo, un ejemplo, lo que sea. ¿Vale? Así que nada, nos vemos, muchas gracias y nos vemos el jueves. Excelente, entonces. Bueno, un saludo allá a todos. Bien. Gracias.